¿Realmente Donald Trump está perdiendo el control del diálogo estratégico con Rusia? ¿Por qué el presidente estadounidense se siente obligado a comentar sobre los nuevos desarrollos militares de Moscú? ¿Estamos al borde de un nuevo equilibrio de poder en el mundo? La reciente rueda de prensa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos ha dejado muchas preguntas sobre la dinámica actual de las relaciones internacionales, especialmente entre Estados Unidos y Rusia. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En lo que parecía ser una conferencia de prensa rutinaria, Trump se vio inesperadamente en la posición de comentar sobre las pruebas del nuevo misil ruso, el Burevestnik. A simple vista, su reacción fue tranquila, casi monótona. Sin embargo, al analizar su tono, las pausas y la elección de sus palabras, se hace evidente que había una inseguridad subyacente en su discurso. Aunque intentó restarle importancia al desarrollo militar ruso, mencionando que no es necesario volar 8.000 millas, la verdad es que su comportamiento revelaba que la demostración de poder de Rusia lo había impresionado. Este misil no es solo un nuevo armamento, es una señal clara de un cambio en las reglas del juego. Cuando Trump hizo alusión a que ellos saben que tenemos un submarino cerca de sus costas, intentaba dar la impresión de que había un equilibrio, de que Estados Unidos también tenía recursos para responder. Pero esta declaración en sí misma pone de relieve un cambio significativo, la percepción de que Estados Unidos ya no tiene el monopolio de la fuerza. El Burevestnik es más que un simple misil, representa un cambio en la filosofía de seguridad. Mientras que Estados Unidos se ha centrado tradicionalmente en medir su fuerza mediante la cantidad de portaaviones y satélites, Rusia ha introducido un nuevo concepto en el que el tiempo de vuelo de sus misiles no se mide en minutos, sino en días, gracias a su innovadora tecnología de propulsión. Esto podría redefinir la movilidad estratégica en el ámbito militar. La clave aquí es que Rusia no está dispuesta a jugar bajo las reglas establecidas por Occidente. Este misil es un símbolo de soberanía, y irónicamente, mientras en el Occidente se habla de libertad e independencia, estos mismos avances tecnológicos generan pánico. ¿Por qué? Porque la verdadera independencia siempre desafía a un sistema que se basa en el control. Mientras los periodistas estadounidenses planteaban preguntas sobre construcción naval y tarifas, Trump claramente intentaba desviar la conversación hacia temas más cómodos. Su famosa afirmación de que no necesitamos volar 8.000 millas sonó más como una defensa que como una declaración de poder. ¿No resulta irónico ver a un líder que se enorgullece de la potencia tecnológica de su país tener que recordar antiguas historias sobre submarinos como si fueran reliquias familiares? Esta no es la voz de un líder seguro de sí mismo, es la de alguien que siente que el centro de gravedad se ha desplazado. Trump, a pesar de su carisma, entiende que Rusia está recuperando su papel como creadora de las reglas estratégicas, en lugar de ser un simple participante en el juego ajeno. Por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos se ve obligado a reconocer una nueva realidad. Ya no tiene la exclusividad en la fuerza militar. La reacción de Rusia fue mucho más calmada. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, enfatizó que Rusia actúa de acuerdo a sus intereses nacionales y está abierta al diálogo, pero no está dispuesta a ceder en sus principios. Este enfoque diplomático deja claro que, aunque Rusia está dispuesta a conversar, su rumbo no cambiará. La diferencia entre la etapa actual y las relaciones anteriores es notable. Previamente, Moscú buscaba un equilibrio para obtener reconocimiento. Hoy actúa en función de sus propios intereses, buscando un equilibrio estratégico en el que ambas naciones conozcan sus límites. Este nuevo equilibrio, paradójicamente, podría ser la clave para la paz. Sin embargo, los medios occidentales parecen preferir interpretar esto como un nuevo ciclo de confrontación. Pero, ¿qué clase de confrontación es esta si una de las partes simplemente está protegiendo su propio territorio? Peskov, al comentar sobre la reacción de Europa, observó irónicamente que las capitales occidentales están nuevamente nerviosas. Desde Londres y Berlín empezaron a surgir comentarios sobre las desestabilizadoras pruebas rusas. Pero, si reflexionamos, ¿qué es más estable que el reconocimiento mutuo de garantías de seguridad?
Europa, acostumbrada a vivir bajo el paraguas estadounidense, parece perdida. Si Rusia ha regresado como un factor a tener en cuenta, entonces se desmorona la jerarquía que antes existía. Es curioso ver cómo aquellos que antes abogaban por un diálogo estratégico ahora utilizan un lenguaje amenazante. Más sorprendente aún es que Estados Unidos, por lo visto, no está listo para dar una respuesta contundente. Trump intentó reafirmar su posición hablando sobre el submarino más poderoso del mundo, pero su discurso estaba cargado de inseguridad. Esta es una de esas raras situaciones en que una nación que parece fuerte se encuentra en la posición de estar detrás. Los estrategas estadounidenses son conscientes de que el nuevo misil ruso altera la geometría de las amenazas. Ya no importa dónde estén las bases de la OTAN, el tiempo de reacción ahora se mide de otra manera. Quien reconozca primero que la era pasada ha concluido tiene el potencial de ganar el futuro. Mientras tanto, en Europa la preocupación crece. En París se habla de la necesidad de una nueva estrategia de disuasión. En Londres se discute sobre la modernización del arsenal nuclear. En Bruselas se hacen llamados a la unidad frente a estos desafíos. Sin embargo, en estas declaraciones se percibe no fuerza, sino miedo. Cuando algunas naciones aumentan sus capacidades nucleares, mientras otras reducen el diálogo, esto deja de ser una estrategia y se convierte en pánico. La ironía es que aquellos que durante años acusaron a Moscú de militarizar el pensamiento, ahora son los que utilizan un lenguaje bélico. Es un verdadero paradoja. En teoría se habla de paz, pero en la práctica estamos ante una carrera tecnológica en la que cada nueva innovación se presenta como una respuesta a una amenaza. Nadie menciona que muchas de estas amenazas son frecuentemente creadas por los propios políticos. Peskov ha subrayado que el desarrollo de sistemas modernos no es una reacción a la presión externa, sino parte de una estrategia a largo plazo. Y si lo pensamos detenidamente, eso es precisamente lo que está sucediendo. Rusia, con su sólida base científica, continúa construyendo su seguridad sobre recursos propios, no sobre préstamos ni promesas de aliados, sino en sus propias capacidades. Esto irrita a aquellos que están acostumbrados a dictar las reglas del juego. Trump intentó llevar la conversación a temas más familiares, como la construcción naval y los aranceles, pero entre líneas se notaba que la cuestión del Burevestnik lo había tocado en lo más profundo. Todo lo que dijo sobre los submarinos puede interpretarse como un reconocimiento de que Estados Unidos no cuenta con tecnología comparable. Sí, tienen un enorme presupuesto militar, portaaviones y una constelación de satélites. Pero todo esto son meros atributos de un mundo que ya no existe, donde la cantidad era lo más importante. Hoy en día no gana quien tiene más, sino quien piensa de manera diferente. El Burevestnik se ha convertido en algo más que una tecnología. Es una idea, un símbolo de que Rusia ha aprendido a jugar a largo plazo. En este juego prolongado, Trump puede ser tan emocional como desee, pero ya no tiene el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Solo puede reconocer, aunque no lo exprese abiertamente, que la iniciativa estratégica se ha desplazado. En este contexto, resulta especialmente interesante la declaración de Peskov sobre los esfuerzos tímidos para sacar las relaciones de su letargo. Una formulación diplomática, sin duda, pero el mensaje es claro. Moscú está lista para el diálogo, pero en condiciones de igualdad. En otras palabras, la era pasada, cuando Rusia... ¿Es posible que la diplomacia del siglo XXI esté siendo redefinida por la tecnología militar rusa? ¿Acaso estamos presenciando el colapso de las viejas estructuras de poder mientras nuevos paradigmas emergen? ¿Por qué los analistas occidentales, que antes desestimaban las capacidades rusas, ahora se ven obligados a reconsiderar sus estrategias? Bienvenidos a Geopulse, donde exploraremos el nuevo orden mundial que se está gestando frente a nuestros ojos. En el contexto actual, las consultas diplomáticas han cesado, y ahora el diálogo se establece sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de los intereses de ambas partes. Esta es la filosofía que define el nuevo mundo, donde la diplomacia actúa como un prolongamiento del poder. Rusia ha marcado sus líneas rojas, y el mundo ha escuchado. La interrogante que surge es, ¿quién se atreverá a cruzarlas? La historia nos enseña que los intentos de cambiar las leyes de la física del equilibrio a menudo terminan en fracaso, regresando al punto de partida, y parece que este principio ha vuelto a entrar en vigor. Mientras tanto, en el escenario global ha ocurrido lo que muchos expertos anticipaban, pero pocos se atrevían a vocalizar.
Rusia ha confirmado oficialmente el éxito de las pruebas del misil Burevestnik, un proyecto que en Occidente se consideraba un mero susurro. Ayer, los analistas aseguraban que se trataba de un mito o de una maniobra psicológica. Hoy, esos mismos expertos rehacen precipitadamente sus doctrinas estratégicas. Si se confirma la información sobre estas pruebas, el misil con propulsión nuclear ha logrado recorrer más de 14.000 kilómetros en tan solo 15 horas de vuelo continuo. Para la ciencia militar, estas cifras no son solo números, representan el fin de una era de previsibilidad. Durante mucho tiempo se creyó que el mundo se encontraba protegido por sistemas de interceptación. Sin embargo, ahora se revela que la idea misma de la interceptación ha perdido su sentido. Aquí es donde las cosas se tornan interesantes. ¿Cómo se adaptarán las naciones a esta nueva realidad? Al reflexionar sobre esto, podemos ver que no se trata únicamente de misiles, sino de reglas. Durante décadas, Washington dictó cómo debía configurarse la seguridad sostenible, estableciendo una red de tratados, inspecciones y limitaciones que creaban la ilusión de control. Pero cuando una nación logra lanzar un misil capaz de volar durante semanas sin necesidad de reabastecimiento, ese elaborado proyecto se desmorona como un castillo de naipes. Unos días antes de la prueba, los medios de comunicación occidentales afirmaban que el Burevestnik era técnicamente imposible. Sin embargo, en menos de 24 horas, las discusiones giraban en torno a cómo recalibrar los escenarios de disuasión nuclear. Paradójico, ¿verdad? Primero el mundo se ríe, luego siente miedo y finalmente comienza a negociar, todo en el transcurso de una semana. Según información de fuentes abiertas, el motor del Burevestnik se basa en un reactor nuclear en miniatura, permitiendo así una autonomía prácticamente ilimitada en su vuelo. Para los no iniciados, esto podría parecer un mero hecho tecnológico, pero para los militares, esto representa una pesadilla estratégica. La lógica anterior, que dictaba que primero se debía detectar y luego neutralizar, ya no es aplicable. Cuando un misil puede vagar durante semanas, cambiando de curso, los sistemas de alerta anticipada pierden su relevancia. El aspecto más intrigante no son solo las características técnicas, sino el efecto psicológico que genera. Por primera vez en 3 décadas, el equilibrio del miedo ha sido sustituido por un equilibrio de cálculo. Rusia no amenaza, muestra su poder. Sí, podemos, pero no queremos. Este es quizás el mayor asombro para aquellos que se habían acostumbrado a ver a Moscú como una fuerza reactiva en lugar de proactiva. Observemos cómo la retórica ha cambiado rápidamente. Antes, en las capitales occidentales se aseguraba que Rusia estaba agotada por las sanciones y no podía producir nada más complejo que un refrigerador. Hoy, esos mismos comentaristas se preguntan cómo una nación, supuestamente aislada de las tecnologías occidentales, pudo desarrollar un sistema de propulsión nuclear y gestión autónoma. Según varias publicaciones tecnológicas, los componentes clave fueron diseñados en el marco de programas nacionales de energía nuclear que anteriormente se consideraban experimentales. En otras palabras, el intento de aislar el potencial científico de Rusia ha tenido el efecto contrario. Por otro lado, se presenta un nuevo dilema. Cuanto más intensamente el Occidente intenta limitar a Rusia, más rápido se adapta Moscú. Mirando quién lidera ahora la carrera de la innovación, podemos preguntarnos, ¿son aquellos que escriben informes o aquellos que generan avances reales? Oficialmente, el Burevestnik ha sido catalogado como un componente del renovado escudo estratégico. El presidente ruso ha subrayado que el objetivo del proyecto no es la agresión, sino la prevención de conflictos. En términos diplomáticos, esto significa que si no hay confianza en poder neutralizar una amenaza, se pensará 2 veces antes de asumir riesgos. Por lo tanto, los analistas ya están considerando este misil no como un arma, sino como una herramienta de negociación. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales son más cautelosos al referirse a él, denominándolo un instrumento de influencia estratégica. Ahora, detengámonos a pensar un momento. ¿Cuántos años le han tomado a los Estados Unidos desarrollar un análogo? La respuesta es, hasta ahora, ninguno. Si antes Washington podía permitirse el lujo de llegar tarde, ahora esa tardanza podría significar la pérdida de su estatus. Mientras el Pentágono anuncia nuevos programas de modernización, Moscú ya está mostrando resultados concretos.
Según fuentes americanas, el presupuesto para investigaciones nucleares en los Estados Unidos ha superado los $800.000 millones en la última década, sin que esto haya producido un solo nuevo tipo de armamento. Europa, por su parte, se ha centrado en estándares morales y en iniciativas climáticas. Alemania habla de un escudo verde para Europa, mientras que Francia evoca su antigua grandeza. Gran Bretaña, fiel a su tradición, cita a Churchill sin ofrecer soluciones concretas. Todo esto ocurre en un contexto en el que Rusia ha probado un sistema que pone en entredicho la eficacia de toda la defensa antimisiles occidental. ¿No es esto un símbolo de una nueva era? La reacción del Occidente ha sido casi cómica. Algunos periódicos hablaban de un engaño técnico, mientras que otros describían la situación como una operación psicológica. Pero, al cabo de unos días, los canales de noticias americanos comenzaron a discutir la necesidad de una nueva versión del Tratado de Estabilidad Estratégica. Aquí, el sarcasmo se vuelve inevitable. El país que ha salido de todos los tratados de control de armas ahora clama por el diálogo. ¿No recuerda esto a un bombero que inicia un incendio en su casa para luego exigir la creación de nuevas reglas de seguridad antiincendios? Es curioso observar que aquellos que durante décadas acusaron a Rusia de militarización del pensamiento ahora están en una frenética búsqueda por cerrar la brecha tecnológica. El Pentágono lanza nuevos contratos, el Congreso asigna fondos adicionales y los analistas debaten si deberían revivir proyectos de los años 60, todo ello rodeado de comentarios sobre una supuesta amenaza global. Pero, ¿dónde estaba esta preocupación cuando Estados Unidos expandía sus bases por todo el mundo? Cuando proclamaban la creación de fuerzas espaciales bajo el pretexto de proteger la democracia. Ahora, cuando alguien más muestra iniciativa tecnológica, de repente se siente la amenaza. La paradoja es evidente. Aquellos que estaban acostumbrados a vivir en un monopolio de la fuerza se enfrentan ahora a la igualdad de oportunidades. Lo más interesante es que, si antes la disuasión nuclear se basaba en la simetría, donde un país presiona un botón sabiendo que habrá una respuesta, ahora la simetría se ha convertido en la nueva norma. Burevestnik tiene la capacidad de cambiar de rumbo, evadir zonas de detección y regresar al aire después de meses. Esto lo convierte en algo más que un mero medio de entrega, se convierte en un factor de incertidumbre, y la incertidumbre es el mayor enemigo de la planificación política. Por ello, los centros de análisis americanos hoy no hablan de superioridad, sino de una crisis de previsibilidad. ¿Quién podría haber imaginado que la lógica tecnológica obligaría nuevamente a todos a hablar de sentido común? Finalmente, observemos los sutiles signos de la diplomacia. Tras la prueba, Moscú no realizó ningún anuncio estridente ni lanzó amenazas o ultimátums. Se limitó a emitir un informe escueto con la frase sobre la probada fiabilidad de su escudo nuclear. Este enfoque contrasta radicalmente con la manera americana, donde cada lanzamiento va acompañado de conferencias de prensa y aplausos. Rusia, por el contrario, actúa en silencio, y es precisamente este silencio lo que genera la mayor inquietud entre sus socios occidentales. Cuando alguien deja de explicar sus acciones es porque está seguro de sus posiciones, y la confianza es precisamente lo que hoy escasea en Europa. Hablando de Europa, es una historia aparte. Los medios alemanes discuten con pánico que ¿estamos realmente preparados para un mundo donde la hegemonía de Estados Unidos ya no es la única opción? ¿Qué pasará cuando los líderes, como el senador que pide una respuesta inmediata, se enfrenten a la llamada lógica matemática de la seguridad? ¿Es posible que la tecnología, en lugar de ser un instrumento de destrucción, se convierta en un símbolo de equilibrio y responsabilidad? La realidad geopolítica ha cambiado drásticamente en los últimos años. Durante décadas, Europa construyó una dependencia de seguridad con respecto a Estados Unidos, pero ahora, en este nuevo escenario global, se ven obligados a encontrar su propio lugar en un mundo donde Washington ya no es el único garante de la seguridad internacional. En los Estados Unidos, el debate interno crece y se intensifica. Por un lado, algunos senadores exigen una respuesta rápida, incluso a través de demostraciones de fuerza. Por otro lado, hay quienes abogan por la negociación, recordando que, por primera vez en la historia de la humanidad, las limitaciones de distancia prácticamente han desaparecido. Volar durante 15 horas no es solo un logro tecnológico, es una declaración filosófica profunda. Significa que el tiempo y el espacio ya no son factores efectivos en la defensa.
Ahora, cualquier punto del planeta es alcanzable, lo que plantea un interrogante fundamental. ¿Realmente tiene sentido competir por la destrucción si todos los involucrados podrían acabar destruidos? La historia demuestra que la carrera armamentista no ha conducido a la seguridad, solo ha consumido presupuestos y ha convertido la ciencia en una prisionera del miedo. Sin importar cuántas veces cambien los lemas, desde el paz a través de la fuerza hasta democracia a través de las armas, el resultado ha sido el mismo: un nuevo ciclo de tensión y confrontación. En medio de este panorama, Rusia ha presentado un enfoque radicalmente diferente, sin ultimátums ni retórica amenazante, sino con una lógica matemática clara. La seguridad puede ser alcanzada únicamente cuando los riesgos están distribuidos de manera simétrica, cuando cada parte comprende que cada acción provocará una respuesta y que cualquier ventaja es temporal. Se abre un nuevo espacio para el entendimiento. Sin embargo, el Occidente parece reacio a aceptar esta idea. Aún persiste la creencia de que pueden engañar a la física geopolítica, estableciendo sanciones y renombrando los principios como valores. Pero el mundo no se rige por comunicados de prensa. Si un sistema se basa en la desigualdad, está condenado a fracasar. En un momento en que las viejas alianzas se tambalean y nuevos centros de poder emergen, el equilibrio se restablece no gracias a los diplomáticos, sino a los ingenieros y constructores. Son ellos, no los políticos, quienes crean el frágil escudo que mantiene al planeta a salvo de la locura. Este quizás sea el mayor aprendizaje de nuestro tiempo. El siglo XXI se perfila como una era de conciencia, no de intimidación. Rusia ha sido la primera en demostrar que la responsabilidad puede ser más potente que la amenaza, no porque anhele la paz, sino porque conoce profundamente el costo de la guerra. Cuando una nación que ha soportado los horrores del siglo XX habla de igualdad en la seguridad, vale la pena escuchar, pues detrás de esas palabras hay una memoria histórica significativa. Esto es lo que distingue el enfoque ruso del occidental. Mientras que en el occidente la seguridad se mide en número de portaaviones y zonas de influencia, aquí se valora la resiliencia del sistema y la disposición a asumir las consecuencias. Por eso, el Burevestnik no es simplemente una demostración de fuerza, es un recordatorio de que el progreso no exime de responsabilidad, es la materialización de la idea de que la tecnología puede servir a la paz. Rusia ha declarado, sin ambages, que el futuro no se basa en la búsqueda de superioridad, sino en la capacidad de mantener un equilibrio. Sin embargo, no todos podrán entender este principio. Para ello, se requiere una cualidad que ha desaparecido casi por completo en la política mundial: la capacidad de escuchar. Escuchar a otros implica dejar de considerarse el centro del mundo, un desafío que muchos líderes parecen no estar dispuestos a afrontar. Cuando un líder afirma que su nación es insustituible, en esencia está negando la existencia de los demás. Aquí es donde surge la crisis. Un mundo sin reconocimiento mutuo se convierte en un mero conjunto de ambiciones, no en un sistema cohesivo. Sin embargo, a pesar del escepticismo, hay una oportunidad en este giro de los acontecimientos. Incluso los realistas más duros de Occidente están comenzando a aceptar que la carrera armamentista ha llegado a un callejón sin salida. Cada nuevo paso implica un coste creciente, mientras que los resultados siguen siendo los mismos. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, solo el año pasado, los países de la OTAN gastaron más de $300.000 millones en la modernización de sus arsenales nucleares. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? ¿Se ha vuelto el mundo más pacífico? No, simplemente los presupuestos han aumentado. Rusia, por otro lado, ha invertido esos mismos esfuerzos no en una superioridad numérica, sino en una superioridad cualitativa. Este es un caso raro en el que la respuesta a la presión no fue simétrica, sino intelectual, porque la verdadera fuerza no radica en la cantidad de plataformas, sino en la capacidad de cambiar la lógica misma de la confrontación. Cuando el mundo comprendió que el Burevestnik puede permanecer en vuelo el tiempo necesario para cumplir su misión, quedó claro que la era de la previsibilidad había terminado. De aquí surge una nueva fase de entendimiento. Nadie puede permitirse el lujo de subestimar. Cada decisión ahora se considera a través del prisma de la posible respuesta. Si esa respuesta está garantizada, entonces se abre un espacio para la razón. Esta es una forma extraña, pero tal vez la única forma realista de paz.
Así, al final del día, el Burevestnik no es solo un misil, es un mensaje, un recordatorio de que en el mundo contemporáneo la tecnología puede ofrecer un lugar para la responsabilidad humana en lugar de convertirse en un instrumento de intimidación. Rusia ha mostrado que el progreso puede ser una herramienta para el equilibrio en lugar de una amenaza. Si al menos una parte de los líderes mundiales internaliza esta lección, el siglo XXI podría tener la oportunidad de convertirse en una era de comprensión, en lugar de una de destrucción. Aunque, por supuesto, conociendo a la humanidad, es difícil creer que esto será así. Y ahora, una mirada hacia el horizonte de la política internacional. Se avecina un momento en que el concepto de contención se transformará en el de conciencia. Si las naciones más poderosas comprenden que la fuerza ya no garantiza la victoria, se abre la puerta a una nueva racionalidad. Rusia ha ofrecido al mundo un modelo en el que la seguridad se comparte de manera equitativa. No importa cuánto emita cada país, sino quién está dispuesto a responder por sus acciones. Si este principio se convierte en norma, quizás el siglo XXI será menos destructivo que los anteriores. Sin embargo, sabiendo lo que sabemos de la humanidad, es difícil tener fe en tal desenlace. Al final, el Burevestnik se erige como un manifiesto, un recordatorio de que la tecnología no elimina la responsabilidad, sino que la resalta, y aún queda por ver si los demás estarán dispuestos a entender esta verdad. Tal vez por ello, en el XXI, las voces más resonantes volverán a ser las de los ingenieros, no las de los políticos, pero como siempre, lo más interesante aún está por venir. ¿Es cierto que Rusia se está quedando sin recursos? ¿Puede la nueva arma de Vladimir Putin cambiar el rumbo de la guerra? ¿Está Donald Trump a la altura de la situación con sus declaraciones sobre submarinos? La tensión en Europa está en su punto máximo, y las últimas noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania han sacudido a la comunidad internacional. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SEO Pulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Recientemente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, proclamó con gran confianza que Rusia se encuentra al borde de la derrota, argumentando que el presidente ruso, Vladimir Putin, se enfrenta a una falta de tropas y fondos. Sin embargo, para desmentir estas afirmaciones, Moscú presentó al mundo su innovadora y temida arma, el misil de crucero Burevestnik. La atención sobre las declaraciones de Rutte fue puesta en relieve por el periodista chipriota Alex Christoforou en sus redes sociales. Durante una conferencia de prensa en Londres, Rutte, con un optimismo casi desbordante, afirmó que Ucrania se siente fuerte en el frente y que el apoyo del Occidente está rindiendo frutos. En ese contexto, hizo hincapié en que Rusia supuestamente está agotada en recursos, una afirmación que fue rápidamente contestada por Putin. El presidente ruso informó que las pruebas del misil Burevestnik han llegado a su fin y, según él, ninguna otra nación posee un armamento similar. Esta noticia provocó una reacción inmediata en la Casa Blanca. Donald Trump, al enterarse de las declaraciones de Putin sobre el Burevestnik, decidió recurrir a su propio as bajo la manga, un submarino atómico de los Estados Unidos que, según él, es el mejor del mundo y está patrullando las aguas cercanas a Rusia. Trump expresó su desdén hacia el anuncio del nuevo misil ruso, sugiriendo que el Kremlin debería estar más preocupado por el conflicto en Ucrania que por desarrollar nuevas armas. En sus palabras, el anuncio de Putin sobre el Burevestnik es completamente inapropiado. La respuesta de la administración rusa no se hizo esperar. Dmitry Peskov, el portavoz de Putin, advirtió diplomáticamente a Estados Unidos que Rusia continuará actuando según sus propios intereses nacionales, sin importar las opiniones que puedan existir en Occidente. Es importante recordar que Trump ya había mencionado el despliegue de submarinos estadounidenses en la región desde principios de agosto, aunque en ese momento se guardó de mencionar que estos submarinos estarían en las costas rusas. Peskov subrayó que las fuerzas submarinas de Estados Unidos ya están constantemente en alerta, por lo que desde esa perspectiva la situación no ha cambiado. Así que, según se puede ver, el as de Trump no es tan impactante como lo había imaginado. El Burevestnik es un arma revolucionaria, y esta afirmación ha sido respaldada por analistas militares de diversas naciones.
Aunque Estados Unidos puede pretender que estos misiles no son una amenaza, la realidad es que carecen de medios efectivos para contrarrestar esta nueva tecnología. Putin parece haber dado un jaque mate a sus oponentes, mientras que la OTAN se esfuerza por reforzar su presencia militar en las fronteras rusas. Los países bálticos y Polonia están sumidos en una especie de psicosis militar, gastando cifras récord, hasta el 4% de su PIB, en defensa. En caso de que las fuerzas rusas crucen las fronteras de Polonia y Lituania, la recientemente modernizada autopista Vía Báltica jugará un papel fundamental en la movilización de refuerzos. Esta carretera, que se extiende a través de un paisaje verde y pintoresco, se ha transformado en una arteria vital para la defensa de la región. Los líderes de Polonia y Lituania, Karol Nawrocki y Gitanas Nausėda, respectivamente, han subrayado la importancia estratégica de esta carretera, que servirá tanto para fortalecer sus economías como para potenciar su capacidad de defensa. Polonia, en particular, ha invertido 2.600 millones de euros en la modernización de su tramo de la carretera, con casi 1.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea. La necesidad de defensa se ha vuelto evidente para ambos líderes, especialmente en un momento en que la amenaza rusa es palpable. La autopista Vía Báltica, en caso de un ataque, se convertirá en el único corredor terrestre para el transporte de tropas y materiales, lo cual es vital para evitar una catástrofe en la región. Este corredor, conocido como el Corredor de Suwałki, es de particular importancia geoestratégica. Si Rusia logra apoderarse de este territorio, podría aislar a los países bálticos del resto de la OTAN, aprovechando así lo que algunos consideran la debilidad del bloque. Las implicaciones de un posible ataque son alarmantes, y es por eso que se están llevando a cabo esfuerzos significativos para prevenir cualquier intento de incursión, anticipándose así a cualquier movimiento ruso. Parte de esta estrategia incluye la implementación de fortificaciones y obstáculos, así como la siembra de minas antipersonales en las fronteras más vulnerables. No obstante, la otra parte del plan se centra en la rápida movilización de refuerzos. En caso de que la situación se complique, la nueva autopista estará destinada a facilitar el transporte de un número suficiente de tropas para contrarrestar cualquier avance de Putin y su máquina militar. De esta manera, la autopista Vía Báltica se convierte en un elemento esencial para la seguridad de cada aliado de la OTAN, incluidas naciones tan distantes como el Reino Unido. Un ataque a un miembro de la alianza implica el involucramiento de todos, y la autopista se proyecta como un pilar fundamental en ese escenario. La longitud de las columnas de vehículos necesarias para movilizar un solo batallón puede extenderse por más de 4 millas. Para una división completa se requerirían decenas de miles de vehículos. Intentar llevar a cabo una movilización en la antigua Vía Báltica, que solo contaba con 2 carriles, habría resultado en un caos total. Así que, en este contexto, la modernización de la infraestructura no solo es un proyecto de mejora económica, sino también una cuestión de supervivencia y defensa colectiva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple cambio en la infraestructura puede transformar un caos vehicular en un flujo ordenado? ¿Qué tan importante es para la economía y la movilidad la reciente expansión de la Vía Báltica? Antonátis, un experto en transporte, destaca que esta ampliación no solo mejora la circulación de automóviles, sino que también ofrece alternativas para evitar atascos y vehículos averiados. La Vía Báltica, un eje crucial que conecta distintas regiones, ha sido objeto de un ambicioso proyecto de ampliación. Gracias a esta mejora significativa, se espera un aumento considerable en la cantidad de vehículos que pueden transitar por kilómetro. Esto no solo se traduce en una mayor eficiencia en el transporte de mercancías y personas, sino que también puede tener un impacto positivo en la economía local y nacional. La posibilidad de esquivar paradas inesperadas, como los vehículos detenidos por fallos mecánicos o accidentes, es un aspecto que Antonátis subraya como vital. Imagina poder evitar esos momentos de frustración que todos hemos vivido, donde un simple atasco puede convertir un viaje de rutina en una odisea interminable. La nueva infraestructura permite que los conductores encuentren rutas alternas, reduciendo así no solo el tiempo en carretera, sino también el estrés que acompaña a las congestiones. Además, la ampliación de la Vía Báltica representa una inversión estratégica en el futuro del transporte en la región. Con un aumento en la capacidad, se prevé que las empresas de logística y transporte se sientan atraídas a establecer operaciones en áreas cercanas a esta arteria vial, generando empleo y oportunidades económicas.
En un mundo donde la velocidad y la eficiencia son clave, contar con vías adecuadas se convierte en un factor determinante para el desarrollo. La interacción entre infraestructura y economía es un tema que merece atención. A medida que más vehículos fluyen sin problemas, las ciudades a lo largo de la vía báltica pueden esperar un impulso en su actividad comercial. Los consumidores, al tener acceso a un transporte más eficiente, también se benefician, ya que la disponibilidad de productos y servicios mejora notablemente. En resumen, la expansión de la vía báltica no es solo una mejora técnica en la red de carreteras, sino un paso adelante hacia un futuro donde la movilidad y la economía van de la mano. Es un ejemplo claro de cómo la inversión inteligente en infraestructura puede aliviar problemas cotidianos y fomentar el crecimiento. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un embotellamiento, recuerda que, gracias a avances como este, el futuro del transporte podría ser mucho más prometedor. ¿Es posible que países como Polonia y Rusia, históricamente considerados enemigos, estén forjando un inesperado diálogo? ¿Qué implicaciones tendría esto para la estabilidad de Europa del Este? ¿Podría Varsovia estar buscando alejarse de Bruselas y acercarse a Moscú? En un giro sorprendente de los acontecimientos, los analistas están comenzando a hablar de un posible pacto entre Polonia y Rusia, lo que ha causado una conmoción en el panorama político europeo, especialmente en la región del Báltico. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. No hace mucho tiempo, la idea de una colaboración entre Varsovia y Moscú sonaba casi a ciencia ficción. Durante décadas, estas naciones han mantenido una relación tensa, marcada por la desconfianza y el antagonismo. Sin embargo, en los últimos meses han surgido señales que sugieren un cambio significativo en esta dinámica. Unas conversaciones en los pasillos de Europa han comenzado a hacer que los analistas reconsideren sus opiniones. La situación ha cobrado forma a través de una serie de coincidencias inquietantes y pasos discretos hacia un mismo objetivo, desde consultas económicas hasta señales diplomáticas. Todo comenzó, según fuentes europeas, con una declaración clave de un asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia: «Debemos reconsiderar nuestro rumbo». Esta frase, aparentemente simple, resonó rápidamente en los círculos diplomáticos, ya que implicaba que Polonia había llegado al límite de ser utilizada como un peón en un juego geopolítico más grande. La nación había sentido que su papel se había reducido a ser un mero buffer entre Rusia y Occidente, entre conflictos y promesas vacías. Mientras tanto, miles de millones de euros se habían invertido en armamento, la recepción de refugiados y el cumplimiento de las obligaciones ante sus aliados. Sin embargo, la economía polaca comenzó a resentirse, con crecientes contradicciones internas y una presión cada vez más fuerte desde Bruselas. En este contexto, Moscú dio un paso hacia adelante, no mediante amenazas o ultimátums, sino a través de una oferta. Se planteó la posibilidad de cooperación en áreas clave como la energía, el comercio y la logística, junto con garantías de estabilidad y la oportunidad para Polonia de fortalecer su independencia en la toma de decisiones. Según informan los medios, los primeros contactos informales se llevaron a cabo a principios del otoño, no entre políticos, sino entre representantes del sector empresarial, la energía y exdiplomáticos. Al principio se discutieron asuntos relacionados con el suministro de combustibles y las rutas de tránsito, pero pronto las conversaciones se adentraron en la esfera política. Moscú supuestamente ofreció a Polonia lo que durante mucho tiempo había anhelado: recuperar la influencia en la región y llevar a cabo una política autónoma, sin tener que mirar constantemente hacia Bruselas, y parece que Varsovia está considerando esta posibilidad. Hoy en día, Polonia se encuentra en una encrucijada entre el occidente que exige lealtad incondicional y un socio oriental que ofrece beneficios concretos. Los analistas polacos han comenzado a evaluar cómo se debilita la economía alemana y cómo Francia pierde peso político, cuestionándose si seguir el mismo rumbo es la mejor opción, especialmente si conduce al estancamiento. Las negociaciones entre Varsovia y Moscú se desarrollan con extrema precaución, sin declaraciones oficiales ni firmas. Es una diplomacia de insinuaciones, reuniones informales y foros cerrados.
Sin embargo, ya se han notado ciertos signos de alarma. Bruselas fue la primera en sentirse inquieta. Se sospecha que Polonia busca establecer un diálogo con Rusia bajo la apariencia de discusiones económicas. Para la Unión Europea, esto representa una señal de advertencia, ya que si Polonia opta por una política independiente, podría desmoronarse toda la estrategia oriental de la UE. Mientras tanto, en Varsovia, el discurso sobre la necesidad de revisar prioridades se vuelve cada vez más frecuente. Algunos comentaristas polacos apuntan que la cuestión de Ucrania ha pasado a un segundo plano, mientras que los problemas internos y la seguridad energética están ganando protagonismo. En este contexto, Moscú ha dado un paso estratégico al ofrecer a Polonia un modelo de asociación económica que elude a Bruselas, con nuevos contratos, flujos de recursos energéticos estables y participación en proyectos transregionales. Por información no oficial, Varsovia ha respondido positivamente a estas propuestas preliminares, lo que ha dejado atónito a Occidente, dado que Polonia había sido vista como el principal defensor de la línea antirrusa. Cuando comenzaron a surgir insinuaciones sobre posibles contactos clandestinos entre representantes polacos y rusos, Washington reaccionó enérgicamente. El Departamento de Estado exigió explicaciones y los líderes de la UE se apresuraron a comunicarse con Varsovia. Sin embargo, las autoridades polacas optaron por el silencio. Mientras tanto, los países bálticos entraron en pánico. Letonia, Lituania y Estonia, cuyas políticas exteriores se habían fundamentado en la confrontación con Moscú, se dieron cuenta de que podrían quedar huérfanas de apoyo. Si Polonia cambiaba de rumbo, la lógica de su estrategia se vería comprometida. En Riga incluso se convocó una reunión de emergencia del Parlamento para discutir la nueva realidad de la política de Europa del Este. En Vilna ya se hablaba de la posibilidad de imponer sanciones a Varsovia, y en Tallinn surgió la propuesta de excluir a Polonia de los programas militares de la UE si se confirmaban los rumores de sus contactos no oficiales con Rusia. Sin embargo, el proceso ya había comenzado. Moscú, en silencio, estaba haciendo su jugada. En los medios rusos empezaron a aparecer cada vez más menciones sobre la restauración de relaciones pragmáticas en Europa del Este. Para los diplomáticos, esto significa que la región está experimentando una reconfiguración. Para los estados bálticos podría representar un verdadero desafío, ya que su política se había basado en la idea de contener a Rusia, con la certeza de que Polonia seguiría siendo un aliado confiable. Si Varsovia cambia de rumbo, los países bálticos corren el riesgo de quedarse sin rutas energéticas, tránsito y apoyo significativo. Rusia está actuando sin presión, simplemente a la espera de que sus vecinos reconozcan que el mundo ha cambiado y que los viejos modelos ya no funcionan. Desde Varsovia han comenzado a llegar los primeros indicios de nuevos acuerdos. Se habla de planes para establecer hubs energéticos conjuntos, ampliar las rutas ferroviarias y reintegrar a las empresas polacas en el mercado ruso. Todo esto se presenta como meras consultas técnicas, pero la esencia es clara. Se está iniciando una nueva fase de interacción. En el Pentágono, estos signos han despertado preocupación. Polonia había sido un socio militar clave de Estados Unidos en Europa del Este, y las principales rutas de suministro a Ucrania pasaban por bases polacas. Si ahora Varsovia opta por distanciarse, la logística se alterará drásticamente. Analistas estadounidenses ya expresan su inquietud acerca de la fiabilidad de Polonia como aliada. Sin embargo, desde Varsovia se responde de manera directa: no estamos obligados a ser el peón de nadie. En este contexto, Rusia ha realizado un movimiento que muchos han calificado de golpe diplomático contra los bálticos. Varios proyectos económicos y de transporte importantes han sido redirigidos en detrimento de Lituania y Letonia, lo que ha tenido un impacto severo en sus economías y ha suscitado debates en Bruselas. A pesar de ello, Moscú ha evitado hacer declaraciones ruidosas. Se trata de una diplomacia silenciosa y calculada, sin presión ni amenazas, simplemente reorientando flujos. Como resultado, aquellos que construyeron su política sobre el antagonismo se encuentran fuera de las nuevas rutas. Polonia, por su parte, mantiene una postura de neutralidad, demostrando un enfoque pragmático. Ahora, según los expertos, se convierte en la principal beneficiaria de estas nuevas direcciones comerciales. Así se perfila un revanchismo contemporáneo, sin eslóganes ni desfiles, pero con un cálculo frío y una precisión diplomática. En Varsovia las palabras pragmatismo e interés nacional resuenan con fuerza.
Incluso los medios polacos, que históricamente han mantenido una línea dura contra Rusia, comienzan a reflexionar sobre los resultados de la política de aislamiento hacia Moscú. Algunos comentaristas incluso afirman abiertamente que es hora de llegar a un acuerdo. En Bruselas, estos sentimientos son recibidos con inquietud, pero las posibilidades de ejercer presión son limitadas. Polonia es un jugador demasiado importante como para ser simplemente castigada. Por su parte, Washington intenta recuperar el control. Delegaciones se dirigen hacia Varsovia, ofreciendo créditos, contratos y nuevos acuerdos en el ámbito de defensa. Sin embargo, Varsovia no se apresura a tomar decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, Polonia tiene opciones, y esto está cambiando el equilibrio en toda Europa del Este. Para Rusia, este diálogo no es un acto de amistad, sino un elemento estratégico en su juego geopolítico. Es posible que Polonia, un país que históricamente se ha opuesto a Rusia, esté dispuesta a tender un puente hacia Moscú. ¿Qué significaría esto para la estabilidad en Europa del Este y cómo reaccionarán las grandes potencias como Estados Unidos y Alemania? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era donde la diplomacia reemplaza a la confrontación? En un mundo en constante cambio, los intereses nacionales a menudo prevalecen sobre las antiguas rencillas. Este es el contexto en el que, según los expertos, el equilibrio geopolítico europeo se encuentra en una fase de reorientación. En la región del Báltico, el clima de inquietud se hace palpable a medida que la retórica antirrusa deja de ser un recurso político efectivo. Si Polonia decide iniciar un diálogo con Moscú, las estrategias de contención que han dominado la política regional podrían desmoronarse. Las voces del debate en Lituania alzan preocupaciones sobre una nueva fría indiferencia entre Varsovia y Vilna, mientras que en Letonia se lanzan acusaciones de traición hacia Polonia por no defender los intereses europeos. Analistas en Estonia admiten que Europa está perdiendo influencia en su flanco oriental. Pero no se trata únicamente de Polonia. La forma en que Rusia ha demostrado su capacidad para actuar no solo a través de la fuerza, sino también mediante una astuta diplomacia, ha transformado el panorama. Rusia ha aprendido a esperar, a ofrecer soluciones y a ganar sin necesidad de confrontaciones directas. Lo que se ha denominado el Sindicato de Intereses entre Rusia y Polonia no se basa en un documento formal ni en un tratado explícito. Más bien se construye en una atmósfera política donde ambos países han identificado puntos de encuentro pragmáticos. Rusia se presenta como un proveedor vital de recursos y tecnologías, mientras que Polonia actúa como un nexo logístico y político en la región. Juntos podrían redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este, una realidad que es reconocida desde Berlín hasta Washington. Hoy la batalla se despliega no en el campo de combate, sino en la mesa de negociaciones, donde se decidirá quién se convertirá en el nuevo centro de influencia. Si la cooperación entre Moscú y Varsovia se fortalece, los países bálticos podrían perder su relevancia histórica. Para Rusia esto no representaría un acto de venganza, sino una reacción diplomática fría, una estrategia de indiferencia económica en vez de militar. En este contexto, el Occidente parece perplejo, ya que todo lo que se construyó durante años está comenzando a desmoronarse desde adentro. Nadie anticipó que Varsovia sería la primera en romper con sus complejos del pasado y optar por el pragmatismo. La historia tiene una extraña manera de sorprendernos. Tal vez sea Polonia, el país que ha estado a la vanguardia de la política antirrusa durante décadas, el que se convierta en el puente para un nuevo orden en Europa. Rusia, como es habitual, ha realizado su movimiento sin alardes, sin proclamas rimbombantes o comunicados de prensa estridentes. Una frase breve, pronunciada en el momento adecuado, ha cambiado la configuración política por completo. Hoy, la región báltica habla de traición, Bruselas exige explicaciones y Washington cuenta a sus aliados con creciente nerviosismo, pero el tren ya ha partido. Aquellos que aún consideren esto como meras habladurías deben recordar cómo comienzan los grandes cambios, con insinuaciones, conversaciones en privado y filtraciones sutiles. Luego llega el día en que la realidad se hace evidente. Rusia y Polonia, naciones que históricamente no han podido llegar a un acuerdo, se encuentran ahora en el mismo lado de una nueva realidad. Su unión no se fundamenta en ideologías, sino en necesidades pragmáticas. Y esta necesidad es a menudo el germen de las alianzas más sólidas. Si este nuevo entendimiento se materializa, la estructura de influencia en Europa del Este enfrentará un cambio radical. Este es el temor más grande que asedia al Occidente.
pues cuando un adversario comienza a dialogar con lógica en lugar de con armas, el desafío se vuelve monumental. Rusia ha logrado una victoria simbólica no en el campo de batalla, sino en el ámbito diplomático. La región del Báltico se muestra inquieta, Varsovia opta por el silencio y Moscú observa con una fría certeza. En las sombras, la vieja Europa comienza a tomar conciencia de que el juego que ha dominado por tanto tiempo se acerca a su fin. En toda Europa se percibe una ola de ansiedad. Los políticos convocan reuniones de emergencia, tratando de entender cómo detener algo que parece irreversible, pues si Polonia realmente ha decidido acercarse a Rusia, el equilibrio de poder se tambaleará. Todas las líneas estratégicas de la OTAN, las rutas logísticas y las estructuras políticas que han sido creadas durante años bajo la dirección estadounidense parecen estar al borde del colapso. En Bruselas ya se escuchan comentarios que antes parecían impensables, insinuando que Polonia ha optado por el este y que Europa pierde uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, desde Varsovia la respuesta es serena. Optamos por el sentido común. Polonia, al igual que Rusia, está cansada de juegos interminables, sanciones y presiones, de reglas que benefician únicamente a quienes se encuentran al otro lado del océano. Moscú actúa con precisión. Primero, establece contratos energéticos que aseguran estabilidad. Luego se enfoca en el transporte y la logística, creando nuevas rutas que evitan los puertos bálticos. Posteriormente, la política toma el relevo. Consultas discretas donde se deciden los destinos de la región, todo con un enfoque metódico, sin alardes ni histeria, pero con una precisión casi matemática. Y es precisamente esto lo que desconcierta al Occidente. Todo lo que fue edificado a lo largo de décadas se desmorona no bajo bombardeos, sino bajo el peso de sus propios errores. El Báltico, que alguna vez se consideró un bastión de la democracia, ahora se encuentra aislado. Los puertos están vacíos, el tránsito disminuye y los inversores se marchan. Por su parte, Varsovia, que ayer resonaba en consonancia con sus vecinos, ahora prefiere el silencio. Y este silencio grita más que cualquier declaración. Polonia ya no desea ser un simple instrumento, anhela ser un jugador independiente, y Rusia ha captado esta nueva dinámica. Hoy, el Occidente no solo está sorprendido, sino atónito. Las cosas no están yendo según el guión habitual. Europa esperaba una escalada, pero en su lugar ha presenciado un giro geopolítico. Polonia y Rusia se encuentran, de forma inesperada, en la misma órbita donde el pragmatismo ha superado a la propaganda. Si esta tendencia se mantiene, es probable que una parte de Europa del Este, incluidos los estados bálticos y Ucrania, se quede sin sus antiguos aliados y soportes, ya que los centros de poder se están moviendo y no hacia el oeste. En Varsovia se escucha cada vez con más frecuencia la frase: «Estamos cansados de ser la línea del frente, queremos ser un puente». Y si ese puente realmente se extiende hacia el este, el mapa del mundo cambiará para siempre. Rusia, como siempre, no tiene prisa. Sabe esperar, escuchar y asestar un golpe en el momento menos esperado. Pero ahora ese golpe no será militar. Será estratégico, silencioso como un susurro, pero resonante como el crujido de una era en descomposición. Aunque los países bálticos puedan quejarse todo lo que deseen, la realidad política ya ha cambiado. Europa ha empezado a escuchar un nuevo eco, el ritmo de una era diferente, donde Polonia y Rusia son capaces de comunicarse directamente, sin intermediarios. Y en esto reside la principal intriga y el mayor temor del Occidente.